a presentar un poquito lo que hemos hecho en el canal en el tema de emisiones de dióxido de carbono procedente de los buques. El Canal de Panamá, que abrió hace casi un siglo, a partir de su inauguración, creo que es un ejemplo vivo de que la armonía con el medio ambiente se puede lograr y sobre todo con el ingenio humano para vivir en armonía y poder generar beneficios para la población. El estudio que hicimos fue un estudio preliminar para determinar si la ampliación del canal iba a tener algún efecto positivo en las emisiones de dióxido de carbono para el planeta. En esta oportunidad les voy a compartir un poquito lo que fue el marco del estudio, el ambiente competitivo en que se hizo este análisis para el canal, los resultados que obtuvimos y de los resultados obtenidos, pues cuáles fueron los siguientes pasos a seguir para construir sobre eso y las conclusiones a las que llegamos. El marco del estudio básicamente fue determinar qué impacto iba a tener la ampliación del canal en las emisiones de los buques. La base del proyecto fue el documento en el que nos amparamos, fueron los Guidelines de National Greenhouse Gas Inventories, publicado por el panel intergubernamental de cambio climático. El propósito, calcular e identificar las emisiones de carbono de los buques que transitan por el canal versus las alternativas que tienen los barcos. Realmente queríamos incluir, además de un análisis de costos, la competitividad del canal la queríamos evaluar en términos no solamente del costo del viaje, sino también el tema ambiental, cuál era la ruta pues, más verde. Nuestra hipótesis básicamente es que con las nuevas esclusas pues, se permitiría el paso de buques de mayor tamaño que podrían también aprovechar las nuevas esclusas y reducir la cantidad de barcos en la navegación internacional, llevando pues, más carga a bordo de buques de mayor tamaño. Las economías de escala que generan los buques de mayor tamaño era lo que nos permitía hacer esta migración hacia barcos mayores y reducir los pequeños. El cambio también en el tamaño del buque lo que permitía era una mejor utilización de los buques que actualmente utilizan la vía acuática. O sea que un barco Panamax, en lugar de ir al 70% cargado, con la adición en calado, iban a poder llevar 80 o 90% de su capacidad de carga. En ese sentido, pues veíamos una reducción también del número de buques que se necesitarían para mover la misma cantidad de carga. Básicamente, lo primero que hicimos fue desarrollar una matriz de origen y destino de las principales rutas del canal y la definimos en términos de millas náuticas. También establecimos todas las rutas alternas a la ruta del canal que podían ser utilizadas para entregar esa mercancía en ese par de orígenes y destinos. Establecimos los tamaños típicos y el tipo típico de buque que se utilizaba para cada mercancía y ruta que utilizamos en el cálculo. Y también establecimos el consumo diario de combustible de cada uno de estos buques en su ruta. Cuando fue relevante también incluimos la parte del sistema intermodal de los Estados Unidos y el consumo de combustible del ferrocarril. Este es un ejemplo de los buques típicos que se utilizaron. Básicamente el contenedor, el buque de portavehículos, el buque granelero, buques tanqueros y quimiqueros. Y en cada uno de estos cuadros podemos ver el tamaño del buque en términos de peso muerto. Tenemos también las velocidades en alta mar promedio y el consumo de combustible por día en la última columna, que básicamente tiene un rango entre 22 toneladas por día y alrededor de 56, 55 toneladas diarias. En el tema del cálculo de transporte marítimo, utilizamos la guía de la OMI, que era la circular 471 del 29 de julio del 2005, y que da una guía, porque realmente la OMI todavía no ha generado un documento o una regulación de cómo hacer este cálculo de emisiones para la industria marítima, pero sí emitió una guía y nos basamos en ella para hacer el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono. También
nos basamos en el consumo diario de los buques a velocidades de operación promedio, y el consumo de combustible del ferrocarril se obtuvo de la Asociación Americana de Ferrocarriles, que nos indicaba que alrededor de 1 tonelada se puede mover a una distancia de 423 millas con 1 galón de combustible. Nuestros factores de conversión, básicamente el tipo de combustible, heavy fuel oil, que es el búnker que utilizan los barcos, emite 3.11 la conversión es 3.11 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de combustible utilizado, y está también la conversión de diésel o gasoil, que se utilizó para el tiempo en puerto del buque, que fue alrededor de 3.2 toneladas. El Canal de Panamá hizo una proyección de tráfico en el año 2006 para determinar cuál era su máxima capacidad y también para definir cuál era el potencial de mercado que teníamos en el caso de que quisiéramos hacer una ampliación. Como pueden ver allí, si nos manteníamos sin ampliación, que se muestra en la línea azul, que tiene una escalerita, la escalerita corresponde a todos los trabajos de mejoras que se le hizo a la vía acuática durante ese periodo para maximizar su potencial. Ya completadas todo ese programa de actualización y mejoras, que tuvo un costo de alrededor de $1.000 millones, no había nada más que pudiera mejorar la capacidad de la vía. Entonces lo que se hizo fue analizar cuál era la demanda potencial que iba a dejar de pasar por el canal si no se hacía esa ampliación. Y lo que vemos en el triángulo anaranjado es toda la demanda del canal que se iba a perder por no hacer la ampliación. Para poder hacer un cálculo de cuál era el beneficio del canal ampliado versus el canal existente, lo que tuvimos que hacer fue una proyección de tráfico basada en 2 escenarios. Un escenario con el canal existente y un escenario con el canal ampliado. En estos 2 casos, lo que vimos fue, en ausencia de una ampliación, esos buques, el comercio se iba a seguir dando, así que iban a buscar la ruta alterna más conveniente, que no fuera el Canal de Panamá, porque el Canal de Panamá no iba a tener espacio. Entonces, al hacer esas 2 proyecciones, vemos la cantidad de buques que se iban a ir por rutas alternas en ausencia de la ampliación. Y aquí tenemos, por ejemplo, que en el año 2015, por ejemplo, teníamos alrededor de 1.400 buques que iban a dejar de venir por Panamá. Al año 2020, este número casi se duplicaba, y en el 2025 sumaban alrededor de 5.800. Entonces, obviamente como país no era nuestro interés perder este potencial de tráfico. Cada tonelada que vemos allí, mucha gente se pregunta a veces qué es el PCUMS o la tonelada del Canal de Panamá. Es nuestra unidad de arqueo del buque, y esa unidad es la que establece cuánto dinero vamos a recaudar en concepto por peaje. Entonces, perder 157 millones de toneladas CP/swap, alrededor de $4 la tonelada, pues es un lujo que un país como el nuestro no se puede dar. Pero como esta charla no es sobre cuánto dinero vamos a recaudar o dejar de recaudar, lo que nos interesaba ver era más bien el ambiente competitivo desde el punto de vista medioambiental. En ese sentido, utilizamos las rutas potenciales que iban a ser las rutas alternas al canal en caso de que no hubiera una ampliación. Hoy día estas rutas existen y hay muchos buques que las utilizan a pesar de que el canal existe. Por ejemplo, el principal competidor en el tema de contenedores y posiblemente granos es el sistema intermodal de los Estados Unidos, el que está mostrado en la línea anaranjada y que realmente pues acapara gran cantidad de carga contenerizada y cereales que se mueven entre el noreste de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Además de esa ruta, tenemos la ruta por el Cabo de Hornos, que también mueve gran cantidad de mercancía. Está la ruta del Cabo de Buena Esperanza por África y el Canal de Suez, que no deja de ser una alternativa cuando se requiere utilizar buques de mayor tamaño que no caben por las esclusas existentes del Canal de Panamá. Las nuevas esclusas van a tener casi que el doble del tamaño que la esclusa existente. La esclusa actual permite un buque de máxima eslora de 294 metros de largo,
una manga máxima de 32.3 metros y un calado máximo de 12 metros y medio, comparado con las nuevas esclusas que van a permitir 366 metros de eslora por 49 metros de manga y un calado máximo de 15 metros. En el caso del buque portacontenedor, se espera que permita el tránsito de buques de hasta 12.600 TEUs, que son contenedores de 20 pies equivalentes. Ahora, en los últimos desarrollos en la industria hemos visto que en astillero ya hay buques de 13.000 contenedores que todavía van a caber por la esclusa actual. O sea que estamos viendo un movimiento dentro de la industria a tratar de adecuar el tamaño máximo de su buque a la esclusa nueva que está construyendo el canal para maximizar la utilización del mismo. Esto es en el tema de buques portacontenedores. Equivalente a eso o paralelo a eso están los buques graneleros o tanqueros que también van a poder transitar con un tonelaje máximo, por ejemplo, de 150 a 160.000 toneladas de peso muerto, que son buques de tamaño considerable y en estos barcos van a poder transitar cargados. Habrá buques de mayor tonelaje que tendrán que transitar parcialmente cargados o en lastre, porque el calado no lo va a permitir que transiten llenos. Además de la migración que estábamos viendo hacia buques de mayor tamaño, también estamos viendo el incremento en la utilización del buque existente. El Panamax actual, por ejemplo, de buques tanqueros o buques graneleros, tiene una utilización de alrededor del 70%. Un buque Panamax de alrededor de 80.000 toneladas de peso muerto o de 75.000 toneladas de peso muerto está llevando hoy día un 70% de su capacidad de carga por la limitación de calado. Una vez que se tenga un calado adicional, ese buque va a poder ser utilizado a su máxima capacidad y va a poder llevar alrededor de 29% más de carga a bordo. Todas estas variables las tomamos en consideración al momento de definir el pronóstico del canal ampliado y el canal sin ampliar. Y además, para establecer las fuentes de emisiones, utilizamos el consumo del combustible de los buques y el consumo del combustible de los trenes. En esta fase inicial no utilizamos ni hicimos cálculos de cuánto emitían los puertos a los que los buques llegan, ni cuánto emitían todo el equipo de apoyo en el manejo de la carga en puerto, porque realmente pues tratamos de simplificar el ejercicio y consideramos que si iba a ir del puerto A al puerto B, realmente no importaba cuál puerto era, porque al final salían del mismo puerto y llegaban al mismo puerto, entonces las emisiones no iban ni a sumar ni a restar en el ejercicio que queríamos calcular. Al final los resultados pues realmente fueron significativos. Vimos que con la ampliación del canal o en el escenario de un canal ampliado, la reducción en emisiones de este proyecto de ampliación era significativa. Como país, un país tan pequeño como el nuestro, realmente con un proyecto como la ampliación del canal, sí era un contribuyente importante a la reducción de emisiones globales y realmente, pues, como lo dice el título, es una contribución casi de un país invisible, porque somos un país muy pequeño que muchas veces, bueno, ahora estamos cada vez más en el mapa, pero no es un país en el que todo el mundo piensa a la hora de hablar de reducción de emisiones de carbono. Esto es una tabla de resultados donde básicamente lo que comparamos son las emisiones por ruta y por tipo de buque en ambos escenarios, el escenario del canal existente y un escenario de canal ampliado. Y lo vemos, escogimos el año 2015, el año 2020 y el año 2025 para ilustrar lo que estuvimos encontrando como resultados. Al final del día, lo importante es que en el año 2015 se ve un ahorro de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono en el año 2015, alrededor de 15 millones de toneladas para el año 2020 y 20 millones de toneladas en el año 2025. Esto es un resumen de la tabla que vimos, ilustrada de una forma gráfica, que básicamente dice exactamente lo mismo y explica cuánto es el total de emisiones en cada uno de los casos estudiados. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos puntuales de los cálculos que se hicieron con algunas rutas y productos en particular.
Por ejemplo, la huella de carbono por contenedor de 20 pies en la ruta Kaohsiung de Taiwán y Nueva York, tenemos todas estas rutas posibles y además que no está incluida en el mapa, pues está la ruta del sistema intermodal de los Estados Unidos. Basándonos en las distancias y los consumos de combustible, hemos podido sacar los siguientes resultados. Comparando diferentes tamaños de buques en las diferentes rutas utilizadas, podemos ver que en la ruta del Canal de Panamá es una de las rutas más ventajosas en términos de emisiones de dióxido de carbono por contenedor. Cuando utilizamos un buque Panamax, la emisión por TEU es de 2.5 toneladas de carbono. Cuando utilizamos un buque de 8.000 TEUs, las emisiones son 2 toneladas, 2.06 toneladas, y un buque de 8.700 TEUs, pues por contenedor se reduce entonces a 1.82 toneladas de carbono por contenedor. Cuando lo comparamos con las otras rutas alternas, pues podemos ver que por el sistema intermodal de los Estados Unidos es un competidor muy cercano, que también se ve muy eficiente en términos de emisiones, pero al final, cuando comparamos con los tamaños de buque que podemos usar, el Canal de Panamá pues se ve beneficiado. Y ni hablar en comparación con las otras rutas que obviamente tienen distancias más largas. Utilizamos allí buques hasta 8.700 TEUs porque realmente también queríamos ser un poco conservadores, a pesar de que por el Canal de Panamá van a poder pasar buques de mayor tamaño, pero no queríamos tampoco usar un barco que no fuera la norma. De acuerdo a los estudios que hemos hecho, no consideramos que el buque o el tamaño típico de buque que va a utilizar la nueva esclusa van a ser todos de 12.000 TEUs. Esperamos que el caballito de batalla sea como de 7 a 8.000 TEUs. En el caso de lo que es el buque tanquero, tenemos rutas que son muy regionales. Entonces las rutas regionales son bastante cautivas por las distancias recorridas. En este ejemplo podemos ver la ruta de Ecuador al Golfo de México, el puerto de Esmeraldas al puerto de Houston. Las opciones, la opción pues más viable en términos de costo es el Canal de Panamá por la distancia tan corta, y obviamente cuando vemos el consumo de combustible en esa distancia, pues Panamá se ve muy beneficiado porque las rutas alternas son excesivamente largas. Aquí también lo vimos por tamaño de buque. En el caso de buques tanqueros tenemos el Panamax, el Aframax y el Suezmax. En el caso de buques graneleros, el buque granelero también tiene la opción de utilizar el sistema intermodal de Estados Unidos, y en el ejemplo que usamos es del puerto de South Louisiana en los Estados Unidos al puerto de Yokohama en Japón. Y en este ejercicio utilizamos buques Panamax, pero con diferentes niveles de utilización, porque por la naturaleza del comercio de este tipo de producto, no esperamos que este producto migre hacia un buque de mayor tamaño, pero sí pensamos que se puede beneficiar de una mejor utilización del buque. Entonces, al hacer las comparaciones, vemos que en lugar de diferentes tamaños de buque, tenemos diferentes niveles de utilización del buque, al 70%, al 80% y al 90%. Y en todos estos casos también vemos cómo el Canal de Panamá provee las menores emisiones de dióxido de carbono. O sea que si no tuviéramos una ampliación y tuviéramos un congestionamiento en la vía, muchos de estos barcos que les he ilustrado aquí estarían utilizando la siguiente mejor ruta, que sería, en el caso de los granos, pues el sistema intermodal, o en el caso de buques tanqueros, posiblemente el Cabo de Hornos, o en el caso de viajes mucho más largos, el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, como conclusiones, tenemos que la Autoridad del Canal ha desarrollado una estrategia para enfrentar los retos medioambientales que le presenta el proyecto de ampliación, y realmente debo hacer la salvedad de que este es un pedacito de una estrategia institucional de reducción de emisiones y manejo de todo el sistema ambiental de la cuenca del canal. Aparte de eso, tenemos otros proyectos en la cuenca para mejorar tanto la parte social como la parte medioambiental que se están desarrollando en este momento, y la parte, así fue como entró mi participación con el tema de medio ambiente, porque con el conocimiento que tenemos en la unidad donde trabajo,
del comercio mundial, pues era la parte que necesitaban de conocimiento marítimo para poder hacer este análisis de reducción de emisiones. Entonces Panamá, con la ruta Toda Agua y con la gestión sostenible de la cuenca, pues se está tratando de presentar como una ruta verde para el comercio mundial. Ahora, todo esto que les mostré son resultados muy preliminares de un análisis inicial que tuvimos y que nos demoró hacerlo posiblemente alrededor de 2 años. Se hizo a mano prácticamente, analizando alrededor del 60% de las rutas del canal. Como era un ejercicio tan manual, pues obviamente no podemos incluirlo todo ni tomar todos los puntos en consideración, pero era nuestro interés mejorar ese sistema de cálculo y hacerlo pues mucho más robusto para poder defenderlo en algunos foros internacionales donde pudieran surgir retos de dónde salieron estos resultados. Entonces, a ese estudio preliminar se le hizo una revisión por parte de terceros, donde se avaló la metodología utilizada, la data utilizada y se avalaron también los resultados obtenidos. Y con ese aval, entonces, seguimos la investigación para hacer entonces un modelo que le adicionamos a nuestro modelo de cálculo de la competitividad del canal en términos de costos. El beneficio fue que ya habíamos invertido dinero en un modelo para calcular todos los costos de viaje de todas las rutas del canal, con todos los tipos diferentes de buque. Y la data que se necesitaba para hacer el cálculo de emisiones de carbono, pues también estaba contenida en la data que necesitamos para hacer ese cálculo de costos. Entonces, evolucionamos hacia un sistema, un modelo pues mucho más robusto de cálculo de emisiones de dióxido de carbono que nos rindió pues muchos más resultados de los que habíamos obtenido en la primera etapa. La estructura del modelo es multidimensional, tiene la capacidad de generar muchos informes, incluyendo un mapa mundial interactivo que realmente facilita mucho la visualización de los resultados que se obtienen. También hay componentes de costos detallados que están incluidos dentro del modelo. Se hizo un análisis de la sensibilidad apoyado por el administrador de escenarios que está incluido dentro del modelo. Y la actualización automática pues es un mecanismo que mejoró muchísimo el manejo de ese modelo. Y lo digo con mucho agradecimiento para los que diseñaron el modelo porque realmente yo tuve que meter manualmente mucha data y el tener un sistema automático para cargar esa data en el modelo, pues para mí fue, me regalaron muchos días de vida que hubiera tenido que gastar metiendo data manualmente. Se agregaron una serie de rutas comerciales que no se habían tomado en consideración en el ejercicio original. Se agregaron rutas terrestres de diferentes puntos de origen en el centro de los Estados Unidos y se definieron en colaboración con algunas líneas de ferrocarriles cuáles eran las distancias reales terrestres entre las rutas existentes de ferrocarril en los Estados Unidos y se agregaron las mediciones de puertos, de cuánto eran las emisiones en los puertos de origen y destino, porque en algunas ocasiones puede haber un cambio de puerto dependiendo de la ruta que escoja el naviero. Y también se agregaron algunos tamaños de barcos y algunos barcos adicionales que no habíamos contemplado. Esta es una vista de una de las pantallas del modelo y tenemos entonces la valoración de cuánto es el cálculo de dióxido de carbono emitido por las diferentes rutas del canal para cada uno de los segmentos de mercado. Aquí vemos contenedores, graneleros, liquid bulk, que es el segmento de granel líquido, que abarca no solamente tanqueros, pero buques tanqueros que llevan carga, productos de petróleo, y también buques quimiqueros y buques que llevan gas licuado de petróleo. Se incluyeron, pues, los refrigerados estaban incluidos en el ejercicio original, al igual que los portavehículos. Esta vista del modelo pues también nos muestra casos específicos y todas las fuentes de emisiones de dióxido de carbono que tomamos en consideración
y en realidad pues nos ayudó también a aumentar un poco, a usar como una lupa para ver también las emisiones de nuestras propias operaciones. Y allí se hizo un trabajo bien exhaustivo viendo cuántos remolcadores, por ejemplo, se necesitan en la asistencia de cada buque, cuánta energía eléctrica se necesita para manipular las esclusas, la misma flota de vehículos que tiene el Canal de Panamá, cuánto emite en emisiones cuando lleva al práctico a buscar el buque. Las fuentes de emisión de dióxido de carbono del canal que están relacionados con el tránsito de buques se tomó en consideración y se hizo pues mucho más exhaustiva el análisis. Esto es una muestra de la pantalla de resultados de varias rutas aquí posibles y el desglose de lo que es la ruta marítima, lo que son las emisiones en puerto, lo que son las emisiones del equipo de manipulación de carga y lo que es la emisión del canal. Entonces, lo podemos ver de esta forma, pero como realmente es un modelo que te permite ver muchas dimensiones a la vez, pues esto es una muestra nada más de cómo se pueden apreciar los resultados, pero se pueden presentar en múltiples formas, dependiendo de lo que en ese momento se esté buscando. Y bueno, realmente este ya es el final de la presentación y solamente pues quería dejarlos con el video de la ampliación del canal, de los trabajos que se están realizando actualmente. Me gusta mostrarlo para que la gente vea que de verdad sí estamos haciendo la ampliación. Y para los que no han tenido oportunidad de ir al sitio de construcción, ver realmente la magnitud de la obra, y me parece que es un cierre apropiado para el tema que estamos hablando.